pude entrar. Listo, hola Janet, ¿cómo estás? Hola, estaba intentando y me decían no, Sí, no no, me querían, no me querían hoy. A ver, no, es que está, aquí tengo un problema técnico, pero bueno, ya ahí ya no te pude. preocupes, no te preocupes. Ok. Bueno, bien. Entonces continuamos. Entonces, hay una cantidad de fantasías de cómo son las cosas y a partir de eso, pues operamos en el mundo, ¿cierto? Entonces, cuando el maestro dice, un ser iluminado y despierto debe pasar desapercibido en el mundo, es decir, no debes parecer iluminado, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Si yo naturalmente no soy rubia, ¿cierto? Me voy a enrubecer me voy a poner rubia en el cabello, estoy pareciendo rubia, ¿cierto? Pero yo no soy rubia. Y entonces para parecer yo tengo que hacer una cantidad de cosas para parecer eso. Que es ir a la peluquería, que no se me vea la raíz, colocarme no sé qué, hacerme tratamiento. ¿Por qué? Quiero parecer rubia. Y el mundo me verá rubia, pero naturalmente no lo soy. ¿Sí? Entonces, naturalmente en este instante tengo este pelo con estas canas, pero yo no, es, día a día no trabajo para parecer con canas, porque ya lo soy, yo no tengo que hacer nada para eso. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Eh, si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, yo conozco gente que ha hecho el tránsito de un sexo a otro, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces uno ve normalmente que son más femeninas, ¿cierto? Los hombres que hacen su tránsito al sexo, al género femenino, que las mismas mujeres. O los hombres parecen, las mujeres que se vuelven más masculinas que los mismos hombres. ¿Mm? Porque necesito hacer un ejercicio para hacer eso. ¿Vale? Sí, sí me hago entender un poco. Aquí sin ningún tipo de nada, sino solo estoy poniendo un contexto. Entonces, cuando yo estoy iluminado, pues, y despierto en la conciencia de mi propio ser, no debo hacer nada para que eso sea notorio. Porque en esa conciencia, en ese espacio de iluminación, yo ya soy el amor puro. Ya, expliquemos un poquito qué es estar iluminado y despierto. Entonces, aquí todos nosotras estamos haciendo un ejercicio de pedirle a los hermanos y seres de luz que nos ayuden a quitar los velos. Una persona que ha despertado completamente ya no tiene velos. Es decir, ya sabe que es luz, ya sabe que es amor, ya sabe que es abundancia, ya sabe que es conciencia, ya sabe que es el ser. Y cuando ya sabe que es todo eso, no necesita mostrarle a nadie que lo es, porque ya es la conciencia. ¿Mm? Entonces, solo por su propia presencia ya está en ese, pero no está buscando un reconocimiento como un maestro espiritual, no está buscando que sea visto, no está buscando a través de su vestuario, su ropa. No, ya él lo es. Y cuando ya lo soy, no necesito mostrarle a nadie que lo soy, porque está naturalmente en mí todas esas cualidades del ser. Entonces, mientras yo no lo sea, mientras yo no lo reconozca, porque acuérdense que somos por naturaleza todo eso, pero mientras yo no lo reconozca porque estoy llena de velos, tengo que hacer todo lo que haga en nombre de eso, tengo que observar que hace parte de una fantasía, una ilusión que yo he creado sobre qué es el amor, sobre qué es la felicidad, sobre qué es la paz, sobre qué es la abundancia. Porque como estoy en la ilusión y estoy ciega de ello, ¿cierto? Estoy todo el tiempo desde el ego
tratando de tomar y sentir qué es eso, porque hay un velo que no me lo permite. Un ejemplo, tengo un velo aquí al frente, ¿sí? Y yo sé que al otro lado hay una manzana, ¿cierto? Está allá la manzana. Pero no la he podido probar. Entonces yo les voy a decir, es que sabe ¿a qué sabe una manzana? A manzana. No va a saber a nada más que a manzana. Pero si yo no la he probado y digo, es que debe saber y es que cuando coma la manzana, y es que la manzana es... Entonces, todas estas ideas que yo me he creado sobre la manzana no me permiten, por el velo, solo son ideas y fantasías. ¿Cuándo voy a saber a qué sabe en realidad una manzana? El día que la muerda y me la coma. Y en ese instante no tendré por qué describirle nada porque ya está en mí todo eso. Entonces, cuando hablamos de este proceso y estamos hablando de un camino espiritual, yo les decía, lo que se busca en un camino espiritual es la maduración del ser. ¿Sí? Entonces, yo trabajo con tantos papás, con adolescentes. Yo esta mañana venía para Bogotá y le decía a Andrés, valoro y agradezco tanto todos los esfuerzos que hicieron mis padres por darme todo lo que me dieron. Y lo valoro y lo honro tanto hoy porque cuando me lo dieron no entendía nada. No entendí qué era montarse en un carro, manejar 18 horas para llevarme al mar. Yo eso no lo entendí en ese momento. Seguramente los critiqué, me pareció horrible, me pareció una mamera. Porque no tenía la madurez suficiente, ni la experiencia de ser madre, como ahora lo soy, para entender realmente qué era todo eso que ellos me estaban dando. Porque no tenía con qué. Había un velo que no me permitía entender que era madre, ser madre porque no lo era. En ese instante, ¿no? Y hoy decía, wow. Y me acordé que yo tenía como 14 años y me mandaron a hacer trencitas. Y yo con mis trenzas hasta acá. Y mis papás, y yo queriendo que me dieran, no sé, algo caro de allá, pero pues ellos con sus recursos me daban, era lo de acá, y yo no valoraba. Y hoy, de camino acá, viendo una montaña increíble que hay allá, viniendo hacia Bogotá, agradecí tanto de corazón a mis papás ese viaje. Que tengo 43 años y me lo dieron a los 14. O sea, miren lo que me costó a mí llegar a reconocer eso. Pero eso solo hoy es posible porque mi ser ha madurado, ¿cierto? Se ha liberado de las ilusiones del ego, de muchas cosas con mis padres, porque sí que he trabajado con ellos. Y hoy me permiten recibir, después de casi 20 años, recibí por fin ese regalo que ellos me dieron allá. ¿Por qué? Porque cada vez en mis oraciones, en mis procesos, pido que se me quiten los velos que no me dejan ver. Antes de seguir, Eli, ¿habías levantado la mano? ¿Querías decir algo? Era para comentarte que... Que Janet. Gracias. ¿Ustedes han visto una película que se llama Lucy? Sí, yo la vi. Janet la vio, Lili la vio. ¿El resto no la ha visto? Por favor, tarea.
Es una película un poco violenta, pero muestra, a mí me sorprendió también una vez que yo ya la había visto y yo dije, wow, esto está increíble, esto está diciendo algo muy importante. Y el maestro Shiva decía, ¿si han visto Lucy? Es, representa todo lo que pasa en un ser que ha hecho el despertar de conciencia, sin la violencia, ¿no? Entonces, en una parte Lucy, bueno, la película es bien interesante. Entonces ella, por alguna cosa que, bueno, sin contexto ahí está, consume una droga y esta droga en su cuerpo lo que hace es que se desarrolle su cerebro, según la teoría de la película, al casi el 100%. O sea, nosotros manejamos un porcentaje muy poquito de toda la capacidad que tiene el cerebro. Entonces, eso es lo que sucede cuando una persona despertada empieza a desarrollar todas las cualidades y potencialidades del ser en este cuerpo. En una parte, ella entra en un proceso tan fuerte que llama a la mamá y le dice, gracias mamá. O sea, como gracias. Siento en mi piel cada beso que me diste. Yo, wow. Yo decía, wow, esto debe ser increíble. Y entonces hoy cuando me pasa eso, yo dije, pucha, esto es como en Lucy. Siento todo ese agradecimiento por lo que hicieron por mí esa vez. Y se me llenaban los ojos de lágrimas y el corazón se me expandía así como, wow, eso que hicieron mis padres. ¿Mm? Y es rozar con la misericordia y el amor divino, ¿no? El poder sentir cada uno de ver nuestra vida, ver nuestro cuerpo y decir, ¿cuántas caricias habrá recibido este cuerpo? ¿Cuánto amor, cuánto abrigo, cuánta comida? ¿Sí? De mi abuela, todo lo que me cuidó, me jugó. De verdad en la profundidad del ser hay un agradecimiento por todo eso. Y empieza uno a preguntarse, ¿alguna vez en verdad he sentido eso? ¿En cuántas veces y en profundidad he sentido ese amor? ¿Cuántas veces en profundidad he sentido agradecimiento, felicidad, alegría, esperanza? Y las he podido sentir en mi cuerpo, en mi corazón, traer ese momento sagrado dentro del recuerdo. Y nos pasa con los momentos dolorosos. Porque ese es el mismo ejercicio de los momentos dolorosos. Cuando hay un trauma, se vive y se siente como si hubiera pasado hoy, así haya pasado hace 20 años. Cuando hay un trauma, cuando hay un dolor, cuando hay un rencor, algo guardado en las memorias del cuerpo, referente a un proceso doloroso, uno rechaza el abrazo, rechaza el amor del otro, rechaza sus palabras porque hay un proceso traumático aquí en el cuerpo. Pero debería pasar también con el amor. Debería pasar también con la misericordia, con la alegría. Y uno pregunta, ¿por qué no pasa? Porque estamos más conectados con el miedo y el ego en esta etapa de depuración de la existencia que con el amor. Y empezar a confiar a confiar en el universo para poder entregarse requiere que tengamos unos niños interiores, es decir, unas memorias de nosotros, de nuestra infancia, que hablaba el ángel, ¿no? El ángel que empieza hoy, que empezó hoy es 8, estoy un poco confundida. 7, hoy es 7 de agosto.
creo que empezaba, hoy o mañana empieza el ángel, que estuve trabajando en estos días. Hablaba sobre las memorias que están guardadas en nuestras células, que generan las enfermedades y que generan destrucción dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo. Pero también cuando empezamos a conectar verdaderamente con el corazón, las memorias de amor, todo el amor que hemos recibido en nuestra vida, también empiezan a relucir y a salir profundamente. ¿Sí? Y se empieza a experimentar desde ese sentimiento de reconocimiento de todo aquello que hay. Hoy estaba en una cita con una pareja. Yo trabajo con parejas, procesos de parejas, de divorcios conscientes, crianza, bueno, todo eso. Y esta pareja llega a mí hace como 2 meses y se iban a separar. Entonces yo hago una evaluación de cada uno por aparte, charlo con cada uno. Y cuando yo veo que en verdad hay una raíz poderosa de por qué separarse, yo los acompaño en el proceso de separación. Pero cuando no veo que haya una raíz poderosa para separarse y que ellos en realidad no quieren hacerlo, yo los acompaño en un proceso de reconciliación. Y entonces hoy ellos, como muchas parejas hemos hecho, que a mí me ha pasado también a nivel de mi pareja con Andrés, pero yo le decía a ellos, nosotros tuvimos que aprender dolorosamente muchas cosas, pero hoy yo tengo la oportunidad de entregarles ese conocimiento sin tanto dolor. Acéptenlo y trabájenlo, ¿sí? Y dentro de ese proceso, lo que yo les decía, lo que más profundamente destruye las relaciones son los juicios que generamos del otro internamente, de la ilusión del otro dentro del interior de nosotros. ¿Me hago entender? Entonces, hay una persona fuera, que es nuestra pareja, nuestro papá, nuestra mamá, lo que sea, nuestro hijo. Pero esa misma persona tiene una réplica dentro de nuestra cabeza. Y con esa réplica es con la que discutimos todo el día. Con la que peleamos, con la que generamos juzgamientos. Entonces la persona se acerca. ¿Qué haces? Si esa persona hace 10 años me preguntaba qué hacía, porque quería controlarme, porque tenemos una mala situación, y yo tengo eso en mi cabeza, la persona hoy me pregunta, ¿qué haces? Si yo no he hecho un trabajo dentro de mí, le voy a contestar a la persona de hace 10 años, no a la de ahorita. Porque si yo le contestara a la de ahorita, yo no tendría prejuicios. Porque hoy todos los días somos un ser diferente. ¿Cierto? Yo no me acuerdo a quién les contaba, pero hacía como 15 días, yo cuando vengo a Bogotá vengo a la casa de mi mamá. Y entonces yo estaba en el baño junto a la cocina y mi papá le dice, no, cada vez que viene Mónica, él no sabe que yo estaba en el baño, cada vez que viene Mónica, y entonces, creo que sí les había contado, viene y hace un desorden y deja todo desordenado y no organiza. Y yo en el baño me reía y me enternecía un montón. Porque dentro de mí ya no hay un papá interno. Para mí, mi papá siempre es esa persona que está ahí al frente mío. Y entonces cuando hizo eso me dio risa. Y salgo y yo le digo, oye papá, no. Ya entendí, yo he estado buscando la razón para poder cambiar toda esta amargura que tengo dentro de mí. Y ya sé de dónde la heredé, oye. Que esto es amargo. Y él se reía. Yo le decía, no, ¿qué necesitas? O sea, me dijo, no, es que usted hace mucho desorden. Y yo le decía, bueno, está bien, puedo ser más ordenada, más tranquila. Pero como ya dentro de mí no hay una historia o un personaje
que yo, mi papá, claro, él no quiere que yo venga y entonces me voy y no le digo nada y entonces me vuelven y me invitan. Yo no voy a esa casa, tranquilos, porque entonces yo solucioné con mi santo padre ese problema hace muchos años porque él fue la razón del inicio de mi proceso de sanación hace 20 años. ¿Sí? Era como, mi papá. Todas las terapias era mi papá. Y me decían, tienes que cambiar tú y yo. ¿Pero por qué yo? Si él es el que está mal. Entonces, fue muy bello escucharlo, enternecerme y darme risa de que dijera eso. Y no ofenderme. Y no pensar que es que por eso no me quiere. Y no pensar que por eso es que nada de eso pasó por mí. Pero para que yo llegara ahí, me tocó perdonar, liberarme de todas las ilusiones que habían de mí con respecto a cómo debería ser mi padre y cómo debería él ser y actuar frente a mi vida. Miren, mi papá cuando nosotros iniciamos esto, porque este proceso es una herencia que me dejan mis papás muy bella de hace 20 años. Nosotros cuando iniciamos esto, yo tenía 23 años, muere mi abuelo, mi papá quiebra. Y yo le digo a mi papá, es que tú quebraste para no dar mi universidad a mí. O sea, me gustaría ir a hablar con esa muchacha de 23 años y decirle, ven cariño, siéntate, hablemos. Sí, como era como esa idea de que todo lo que hacía era para hacerme daño, que no pude acompañar, o sea, que creí que él había quebrado para que yo no estudiara y para que a mí me fuera mal y que para que yo viviera. Miren esos niveles de ilusión que había sobre. Entonces, cuando yo rompí con todos esos niveles porque yo me daba cuenta que yo no me relacionaba con mi papá, el que estaba ahí, sino el que estaba aquí. Y con mi mamá no me relacionaba con mi mamá, con la que estaba ahí, sino con la que estaba aquí. Y que sí, todo el tiempo es así. Con mi esposo entonces me relacionaba con el que estaba aquí y no con el que está. Entonces, cuando eso sucede, cuando yo me pregunto qué es amor, qué es misericordia, qué es perdón, pues tengo que observar profundamente cuáles son las ilusiones que yo he creado frente a eso. Y por eso le pedimos a los seres de luz que nos quiten los velos para romper con esas ilusiones y poder en verdad sentir qué es el amor, qué es la paz, qué es la alegría. Lili, cuéntame. Moni, una pregunta. Bueno, digamos, por ejemplo, tú pones esos ejemplos con tu familia, ¿sí? Con tu papá, con tu mamá, que sí, o sea, realmente hay un sentimiento, o sea, que hay amor, que sí, que hay un velo. Pero cuando no es, digamos, una persona, digamos, de la familia, una persona cercana, sino, no sé, pongamos un ejemplo, un compañero de trabajo, que sí, que uno dice, pero que hay una intención realmente no es tan positiva hacia uno. O sea, pues sí, me quito el velo, sé que no tiene una intención. ¿Uno cómo hace como para realmente, no sé, manifestar ese amor hacia esa persona sabiendo que no hay un sentimiento sincero hacia uno? Claro, claro. Mira, una cosa que también es muy importante entender y es, por ejemplo, no significa que cuando yo amo y perdono y me he conectado con eso, no puedo poner los límites. Mira, en conciencia divina todos somos luz, todos, ¿sí? Así como en conciencia divina, todos en mi casa somos luz. Mi hija de 4 o 5 años, mi hija de 16 y yo y Andrés. Pero el hecho de que cada uno sea luz no significa que todos tengamos el mismo nivel de maduración y experiencia de la existencia. Entonces ahí cambian, aunque en un nivel somos todos iguales, hay algo que sucede jerárquicamente, es que por experiencia, ¿cierto? Papá y mamá, por experiencia en la vida, tienen ciertas capacidades, ciertas habilidades y ciertas potestades sobre los más pequeños, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Porque es muy importante entender que a nivel de cuando uno empieza a nivel de conciencia, uno entiende que todos somos lo mismo. En
en base de la existencia, todos somos luz, todos somos el ser divino. ¿Mm? Pero por esa misma en ese mismo racionamiento, yo no puedo creer que todos tenemos el mismo nivel de conciencia. ¿Sí? Por ejemplo, lo pongo en mi casa. Entonces, como no todos tenemos el mismo nivel de conciencia, Victoria y Julieta no pueden hacer cosas que no están en adaptación a su nivel de conciencia, ¿sí? Y como no están en adaptación a su nivel de conciencia, yo soy quien cuido de ellas y les pongo límites, ¿sí? Ahí, está ahí. ¿Por qué hablo de esto? Porque así mismo sucede en el mundo. Aunque yo sepa que ese señor que es un ladrón es mi hermano, porque todos somos luz y todos somos amor, a este nivel de conciencia, yo no entro en un odio profundo con él, de rencor, ¿cierto? Pero tampoco voy a hacer un osito cariñosito, porque sé que a su nivel de conciencia eso no alcanza a llegar. Entonces yo pongo el límite. Pero ese límite no es porque yo sienta que el otro está haciéndome daño o es malo, sino porque es un límite que va a cuidar el espacio de la vida de cada uno. ¿Sí me hago entender? Entonces, si yo tengo en la oficina una persona que entonces no tiene buenas intenciones, porque primero, bueno, juzgar las buenas o malas intenciones, pues ya es dentro de juzgar, ¿no? Entonces, pero que yo veo que por más que queramos, no hay una forma de relacionarnos profundamente, pues yo pongo un límite. Pero no pongo límites de la rabia, desde el rencor, de esto, sino desde la conciencia que definitivamente no hay resonancia. Y está bien. Yo por naturaleza no creo que el agua caliente sea malvada. Pero en mi conciencia sé que si meto la mano en una olla de agua caliente, me va a doler. ¿Sí me hago entender? Entonces, Sí, el, ya entendí. eso. Entonces, el agua caliente está ahí, es agua caliente, no es mala, no es buena, es agua caliente. Pero dentro de mi nivel de conciencia, yo sé que meto la mano y me duele. Mi hija no, entonces yo administro su nivel de conciencia, le digo, ahí no. Lo mismo pasa con las relaciones. Hay mucho, yo conscientemente en mi vida no tengo ningún conflicto con nadie. Pero hay gente que mantengo una distancia muy clara. Y no es porque los odie ni porque me caigan mal ni nada de eso, sino porque sé que es como el agua caliente. ¿Sí? Y está bien. Entonces uno ahí empieza a entender qué es la misericordia del amor. ¿Mm? Bien, mi ejemplo es de, yo tengo ahorita con Angélica, mi querida amiga aquí presente, que ella es abogada y bueno, de todo este trabajo, estamos organizando un proyecto que se llama Familias Conscientes para ayudar a las personas que necesitan hacer sus divorcios de una forma consciente y que no se afecten los niños y entender que la familia, bueno, una cantidad de cosas ahí muy bonitas que la idea es que empiece a surgir desde el otro año. Eh, Se me olvidó por qué iba a decir eso. ¿Qué estaba hablando antes de eso? eh, Que tienes límites con otras personas, pero no tienes conflictos. Eso era lo que estábamos sí, hablando. ya. Y entonces yo dije, yo puedo trabajar esto porque yo tuve un primer matrimonio y yo me separé. No teníamos hijos, me separé en unas muy buenas condiciones. El proceso psicoemocional duró un año en donde tuvimos una distancia, pero fue tan bien que él era tan cercano a la familia de mis papás que hoy él es mi hermano, o sea, mi primer esposo. Entonces él se la pasa con mis papás porque se aman, él no tiene padres aquí, la mamá no, está trascendida y el papá vive en Estados Unidos, se adoran, es el tío de mi hija, es amigo de mi esposo,
Yo lo llamo y le digo, oye, tal, te quedas en la casa porque teníamos un perro entre los dos y el perro yo lo tengo, ya es un viejito. Yo le dije, este fin de semana me voy, te vienes a quedar, bueno, yo voy tal. Y la novia y lo, y nos amamos profundamente. Que día estábamos en ceremonia, ellos estaban allá y entonces yo soy toda chumada y lo abrazaba y le decía, "Ay, te amo, gracias por estar en mi vida". Me decía, ay, yo también te amo mucho. Y somos hermanos profundamente. Y vivimos nosotros, nos casamos, vivimos juntos, tuvimos casa, tuvimos perro. No nos dio y está bien, pero el amor está ahí profundamente. Entonces yo decía, bueno, yo puedo decirle a la gente, uno sí se puede separar y ser amigo de quien se separa y poder, ¿sí? Si hubiéramos tenido hijos, me imagino que sería exactamente igual. ¿Mm? Entonces, ¿dónde está todo el proceso es de conciencia? Porque a mí eso, dentro de los procesos de conciencia que uno hace, dentro de los procesos de misericordia, de entendimiento, ¿con quién me voy a juntar yo? ¿Con quién voy a establecer relaciones? ¿Cómo voy a establecer esas relaciones en mi entorno? Entonces muchas niñas me dicen, o mujeres me dicen, no, a mí me cuesta un montón relacionarme con las mujeres porque las mujeres son muy chismosas. Y yo hago recuento en mi vida, yo dije, yo decía, a mí nunca me pasó eso. Entonces ya viene ¿sí? Ya viene. Es que las personas que son así, esas ya no. Y es porque, ¿por qué está sucediendo eso? Por la ilusión. Es que mi mamá no sé, por la ilusión. Si yo tengo 50 años y tengo conflictos con mi mamá, no es con la mujer que hoy tiene 70 o 80 años. Es con la mujer que aún habita aquí. Si yo tengo 70 años, mamá 90, y yo tengo conflictos con mi mamá, pues aún más ilusión hay, porque no he podido ver que esta mujer ya tiene 90 años. Y que hace rato ya no es mi mamá, es decir, esa mamá de mis 10 14 años, de mis 8 años, permitir que maduren las relaciones en el tiempo, que las personas cambien, se transformen, relacionarse desde el presente con esas personas, nos va a permitir saborear en realidad qué es el amor, qué es la misericordia. Porque esas emociones solo viven en el presente. No pueden estar guardadas, no son partes del pasado. ¿Mm? Entonces, cuando hacíamos el ejercicio la semana pasada, de conectarnos, de hacer la oración, de poner ahí, lo que estábamos pidiendo es, quíteme todas estas ilusiones que no me dejan ver a esta persona hoy. Porque todas estas ilusiones solo están juzgando lo que ya fue y no lo que es. ¿Mm? Entonces, hoy estaba en la relación de pareja y les decía, los conflictos que ustedes tienen es porque se juzgan mucho el uno al otro. Y no se relacionan el uno con otro, sino se relacionan con mi pareja de la mente de hace 10 años y que cada vez que me responde esa forma. Y si y a veces le digo a la gente, denle la oportunidad que sea solo hoy. Y si hoy otras le contesta mal, pues fue hoy el que le contestó mal, no 10 años contestándole mal. ¿Sí? Entonces, la mente de principiante es parte importante de este proceso. Si yo quiero hacer un proceso verdadero de conciencia, despertar de conciencia espiritual, debo practicar la presencia presente. Yo hoy me conecté en presencia con el regalo que me dieron mis padres hace 20 años. Y pude sentir el amor profundo de ellos ahí. Pero también hoy los veo a los ojos y siento ese amor porque me conecto con ellos ahí en esa presencia.
en el agradecimiento. Todos tenemos de todo y debemos hacernos responsables de esas cosas. Sobre todo con las parejas, es más complejo porque es con quien más tiempo pasamos, ¿no? Con las personas que más tiempo pasamos. Y por ejemplo, estos días, en el proceso de, llamamos, el maestro explica que son 3 las llaves que se hacen para el proceso de despertar. Uno, el proceso de despertar de conciencia es la presencia presente, andar todo el tiempo en el presente. El 2, la creación del cuerpo de luz. Y el 3, el conocimiento de la ley del karma. ¿Mm? Entonces, karma es acción. ¿Sí? Entonces, cada acción trae una reacción. Y entonces, ¿qué sucede? Yo cultivé un montón de tiempo manzanas y ahora quiero probar peras. Pero no he sembrado la primera pera. Pero ya quiero pera. Entonces sigo comiendo manzana porque no he sembrado la primera pera. En el momento que empiezo a sembrar peras, sigo comiendo manzanas porque las peras no se han dado. Y tengo que esperar a que se acabe toda la producción de peras que he tenido en esta vida, de manzanas, para poder empezar a comer peras. Entonces, el karma nos persigue. ¿Mm? Entonces, si el karma me persigue, ¿qué estoy haciendo hoy? ¿Cuál es mi conciencia de hoy? Y escucha, ¿voy a seguir cargando con todo este dolor? Entonces, ¿cómo hago para dejar de cargar con todo este dolor? Perdonando. Liberando a cada uno de los seres que amo de todas las ataduras que he generado con él. Porque todas esas ataduras son ilusiones. Limpiando todos los días. Como somos unos acumuladores con unas casas llenas de basura. Entonces hay que hacer limpieza. Y cuando uno hace limpieza, ordena toda la casa, limpia, 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 limpia. Cuando la basura hay que sacarla todos los días. Entonces, cuando ya haya perdonado todas mis relaciones del pasado y haya podido y darme cuenta como, pucha, hoy aquí tengo este problema con mi mamá. Esto es una atadura del pasado que no me permiten ver a mi madre de hoy. Entonces voy, le pido a todos los seres de luz, libérame de estas ilusiones, porque solo son ilusiones. No me he podido dar cuenta que esta relación es perfecta. Perdonar es liberarnos de las ataduras, de las ilusiones y literalmente olvidar. Hay una historia también que cuentan de un ser iluminado muy bello que tenía un hermano gemelo. Y entonces él hizo todo su proceso de iluminación y ya tenía como 80 años y estaba ya en su casa y bueno, creo que tenía una comunidad. Y dicen, maestro, maestro. Y él, ¿qué? Su hermano murió. Y él se queda así. Maestro, ¿está bien? Sí, sí. Es que yo tenía un hermano. Y entonces, ¿cómo qué? ¿Se olvidó de su hermano? Lo que sucede es que el proceso de iluminación dentro de esto, olvidamos las ataduras. ¿Sí? Y entendemos que somos todo
y que todo es perfecto, que nadie muere, que en realidad la muerte solo es un proceso, una transición de la vida y que siempre en continuo hay una vida. ¿Mm? Pero estamos cargados de todas las ilusiones. Entonces, cada vez que yo manejo y me pongo bravo con el tráfico, es una atadura de que a una ilusión que me hace creer que me pongo bravo, de que eso es incómodo. Cada vez que creo que no tengo plata, es una atadura de una ilusión que no me hace reconocer que yo ya soy la abundancia infinita y opulenta de la divinidad que yo soy. Cada vez que tengo rabia, es una atadura de una ilusión, porque yo ya soy el amor, el perdón completo. ¿Mm? Y en eso uno pone distancia a las aguas calientes, se acerca a los seres con los cuales puede resonar, ¿sí? Y se conecta desde lo profundo del corazón, liberando a los demás y liberándonos a nosotros mismos de los prejuicios que generan ataduras. Ataduras que generan ilusiones. Ilusiones que no nos dejan ver quién ya somos en realidad. Entonces, esta semana vamos a seguir trabajando con lo mismo. Y vamos a coger ahora, que siempre es importante, a papá y a mamá. ¿Sí? Porque pareciese que el problema es con nuestro esposo, pero no, resulta que es con nuestro papá. Que pareciese que el problema es con nuestra hija, no, pero resulta que es con la mamá. ¿Por qué? Porque recuerden que los primeros 14 años se construye toda la base de la ilusión. Entonces vamos a liberar a nuestros padres de esas ataduras. Y a liberarnos a nosotros mismos. Sí, no me diste para el colegio. Pero ¿sabes qué? Eso fue hace 30 años. Y hoy me das amor, hoy me miras, me dices, sí, mi hijita, gracias papá. Voy a poner ahí, libérame de esta atadura. Libérame de este prejuicio que me genera una atadura, que me está llena de ilusión y no me dejan ver la perfección de la relación que ya es. Así sea que la relación es que no me hable con mi padre. Pero si yo estoy libre adentro de mí, con eso, si yo me siento liberada de eso, libre dentro de mí, pues voy a estar bien. Así él esté o no esté en mi vida. ¿Me hago entender? Bueno, entonces ya sabemos las tareas para esta semana. ¿Listo? Continuar. Pero ahora vamos a poner todo aquello que sentimos que debemos perdonar de nuestros padres y nuestra madre, que no nos permiten ver tal como es. Si ya sentimos que en nuestro proceso hemos hecho ya mucho trabajo con papá y mamá y que eso ya se ha podido sanar, los invito a coger a la pareja o invito a coger a lo más cercano que no me permiten disfrutarlo, ser feliz. Así sea una vez, me vemos una vez al año con esa persona, pero es tan rico, ¿cierto? Y yo me siento tan bien, como descargada, como libre de eso. ¿Mm? Y dentro de eso seguir trabajando el tema de la arrogancia, dentro de esa misma ilusión, ¿no? La arrogancia es que yo sí le he dado, es que yo sí fui, es que a mí, es que yo tan bueno, es que no permiten que el otro también dio, que el otro también pudo, que el otro también hizo. Es como, pucha, me libero de este, como porque el otro también fue.
¿cierto? Porque según cada uno de nosotros, el otro nunca no ha hecho nada. Lo único que ha hecho soy yo. Entonces también para poder organizar todo eso, ¿vale? ¿Listo? Bueno, me alegra mucho. Que tengan todas una maravillosa y feliz semana. Gracias, Mónica. Con mucho Gracias, amor. Moni. Igual tú. Gracias. Nos vemos Muchas dentro de 8 Un días. abrazote. Que Gracias, sigan con Mónica. los angelitos y cualquier cosa ahí estamos para servirles, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Un Que estén abrazo. bien. Chao. Chao.